Hola, bienvenidos al desarrollo del tercer tutorial de diseño de sistemas electrohidráulicos. Hoy día vamos a ver el cálculo de el levante de una carga por medio de un cilindro de doble efecto, donde el dato de entrada hoy día vamos a dar el torque en el conjunto motor-bomba. Bien, nada más que decirles, los invito a ver el video. Vamos a resolver el problema 3 de los ejercicios propuestos para sistema electrohidráulico. Entonces, problema 3, y tenemos algunos datos para este ejercicio que son el rendimiento del cilindro. El rendimiento del cilindro va a ser de un 90%. Vamos a tener el diámetro del émbolo, que es de 4 pulgadas, diámetro del vástago, que es de 2,5 pulgadas. Vamos al caudal de la bomba. Inmediatamente va a ser de un caudal de bomba de 100 litros por minuto, y vamos a tener el diámetro de la tubería, que va a ser de 23 milímetros. Vamos el aceite que vamos a usar va a ser aceite, un total Azola 68 con una gravedad específica de 0,88. Los tramos van a ser de 2 metros cada uno, y tenemos que vamos a dar los delta P, delta P3, el delta P4 y el delta del elemento 6, que va a ser de 2 bar, 5 bar y 3 bar. Listo, el elemento 6 pierde 6 bar, pierde 3 bar. El K2 va a ser de 20 es el K2. El rendimiento de la bomba, vamos a considerar que esta bomba tiene un rendimiento de un 60%, y el rendimiento de la bomba es 60%, y esta bomba gira a 2500 RPM. Listo, tenemos RPM. Y lo que sabemos que el torque en el conjunto motor-bomba va a ser de 280 Newton metro. La pregunta en este ejercicio es determinar cuánto va a ser la carga W en el ejercicio. Para este tipo de ejercicios, para poder conocer la carga W, donde tengo el actuador, que lo estamos viendo ahí, el actuador va a tener en este punto la condición 1, y esta va a ser la condición 2, y esta va a ser la carga. Para que podamos conocer la carga, necesito conocer la presión en 1 y necesito conocer la presión en 2. Para calcular la presión en 1 o en 2, va a tener que hacer un balance de energía entre el punto 2 y el retorno, y el punto 1 y la bomba. Entonces voy a partir haciendo el balance de energía para el punto 2. Digo, la presión 2, que es lo que voy a buscar en esta primera parte del ejercicio, va a ser igual vamos a hacer un balance de energía entre el punto 2 y el retorno, que va a ser el punto 3. Entonces, por eso el balance de energía va a ser P2 partido por ρg, velocidad 2 al cuadrado partido por 2g, más Z2 más menos la altura de máquina, va a ser igual a la presión en 3 partido por ρg, más la velocidad 3 al cuadrado partido por 2g, más Z3, más las pérdidas de 2g por FLD, más la sumatoria de los K y los delta P partido por ρg. Listo, tenemos que calcular a partir de esto. P2 es lo que ando buscando, eso es lo que no conozco. Y pues peso específico del aceite no lo tengo, pero yo sé que el peso específico del aceite siempre va a ser la gravedad específica que me la dan, que es 0,88, por el peso específico del agua, que es 9008 por lo tanto sí puedo sacar el peso específico del aceite. Lo calculamos, entonces decimos que tengo punto 88 por 900810, y eso nos da que tenemos un valor de 8632,8. 8632,8, ese va a ser newton sobre metro cúbico. Listo, tenemos el peso específico, va a ser 8632,8. Más velocidad de tubería. La velocidad de tubería necesito conocer. Sé que la bomba me dice que entrega 100 litros por minuto. Como estamos en líneas paralelas, por aquí entran 100 y por aquí van a salir menos de 100. ¿Cuánto menos de 100? No lo sabemos, pero para eso tenemos la fórmula que vimos en los casos anteriores, que decía que el caudal 1 es el caudal 2como
el diámetro del émbolo al cuadrado es el diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado. El caudal 1 es conocido, dice que vale 100. El caudal 2 es el que andamos buscando. Y el diámetro del émbolo dice que es de 4 pulgadas, por lo tanto va a ser 4 al cuadrado partido por 4 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Lo que nos da entonces un caudal en el punto 2 de exactamente, el caudal 2 lo calculamos entonces, nos va a quedar, aquí borramos acá, nos va a quedar 100, lo voy a trabajar como raíz, fracción ya, fracción de la variable desconocida, alf x, que no conozco, entonces esto digo, desplazo que voy a dejar igual, alf igual, y esto va a ser de arriba una fracción de 4 al cuadrado, partido por abajo 4 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Entonces aquí colocamos chip solver, y nos dice que esto da exactamente 60.93. El caudal va a ser 60.93, ese es nuestro litros por minuto, ese es el caudal de la línea de retorno. Significa que en el sistema, por aquí están ingresando 100 litros y por aquí están saliendo 60.93. Cuando ya tengo definido el caudal 2, puedo decir que la velocidad de tubería va a ser igual al caudal partido por el área, que es pi cuarto 0,785 por el diámetro de tubería al cuadrado. Para este ejercicio, la velocidad de tubería nos va a quedar, el caudal es 60.93 y todo esto va a ser dividido por 60.000 para dejar en metros cúbicos segundo por 0,785 por el diámetro de la tubería, que en este caso es 23 milímetros, por lo tanto va a ser 0,023 al cuadrado, y nos da la velocidad de la tubería. Entonces la calculamos, nos dice que borramos acá, vamos a tener que velocidad de tubería, que va a ser nuestra variable al x, ¿cierto? Alfa igual, y nos va a quedar con una fracción de ¿quién? De arriba 60.93 y abajo dividido por 60.000 por 0.785 y por 0.023, y esto va al cuadrado, y cierro acá y digo que es chip solver igual, y esto me da una velocidad de 2,44 metros sobre segundo. Entonces tengo la velocidad, digo que la velocidad va a ser 2.44 al cuadrado partido por 19,62. Diferencia de altura en el sistema no hay, dijimos que no tiene 5 metros de diferencia entre un punto y otro, por lo tanto diferencias de altura no las vamos a considerar. El punto 3 es un punto que está justo en el retorno del sistema. Nosotros sabemos que cuando el fluido retorna y llega al depósito, en el punto 3 claramente sabemos que la presión vale 0 y la velocidad vale 0. Entonces yo puedo decir que la presión 3 vale 0 y la velocidad 3 vale 0. Ahora, esta presión podría tener un valor si esto fuese un depósito presurizado y conocemos la presurización. Entre el punto 2 y el punto 3 no hay ninguna máquina que nos aporte ni quite energía del sistema, por lo tanto esto vale 0. Nos va a quedar que va a ser igual a ¿cuánto? Velocidad de tubería de nuevo, 2,44 al cuadrado partido por 19,62 por el coeficiente roce viscoso. El coeficiente roce viscoso depende del número de Reynolds, y el Reynolds para nosotros va a ser velocidad de tubería, diámetro de tubería partido por la viscosidad del fluido. Reynolds, velocidad de tubería la calculamos 2,44, diámetro de tubería 0,023, y todo esto dividido por la viscosidad. La viscosidad dice que es un aceite de 68 centistock, equivale a 6,8 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Nos da un valor de Reynolds entonces, el cual calculamos, que dice que el Reynolds va a ser igual a Reynolds va a ser fracción de, esto vamos a colocar x alfa igual, listo, y coloco que esto es una fracción de 2.44 por 0.023, y todo esto dividido por 6.8, el potencial menos 5, y nos da, esto va a ser y nos da chip solver igual, y tenemos 825,29, y esto nos muestra que es menor que 2000, por lo tanto el F lo vamos a calcular como
el F va a ser 64 partido por el número de Reynolds, que en este caso 825,29, lo que nos da un coeficiente de roce viscoso para este ejercicio de, y lo calculamos, entonces digo alf x alf igual, y nos puede quedar que una fracción de ¿quién? La fracción de 64 dividido por 825,29 acá, y digo chip solver igual, y nos queda que es el F va a ser 0,775. entonces tengo el F, sí, es conocido, 0,775 por el largo. Tengo dos tramos, desde la válvula al punto 2 tengo 2 metros, y desde el punto de la válvula al tanque tengo 2 metros más, que tengo 4 metros de largo. El diámetro de tubería es 0,023, más la sumatoria de los K. Del punto 2 al punto 3 nos damos cuenta que pasa por la válvula 3, por la válvula 4, por la válvula 6, pero no pasa por la válvula 2, que es la que tiene K. Entonces, para las válvulas 2, 4 y 6, que tienen pérdidas de 2 bar, 5 bar y 3 bar, tenemos 10 bar. Entonces aquí sabemos que los K valen 0 y los delta P valen 10. Esto equivale a 1.000.000 de pascal, dividido por 8.632,8. Y tenemos la presión en el punto 2, que va a ser un valor ya conocido. Entonces aquí nos da cuánto es la presión en 2. Reemplazamos los valores de nuestra ecuación y nos va a quedar que va a ser fracción de la variable que no conocemos al x, listo, y abajo va a quedar 8.632 y más. Todo esto es más. La fracción siguiente, que va a ser esta, que es 2.44 al cuadrado y dividido por 19,62 hacia el lado, de que nos queda alf igual fracción de nuevo de quién, del nuevamente 2.44 al cuadrado dividido por 19,62, y esto nos da por paréntesis fracción de nuevo, y vamos a tener que va a ser punto 0,775 por ¿cuánto era? Por 4 de la longitud, y todo esto dividido por el diámetro, que es punto 0,23, y a esto no le sumamos 0, sino que lo dejamos ahí, listo, y más las pérdidas, que era una fracción de 1.000.000, 1, 2, 3, ahí tengo 1, 2, 3, 1.000.000, y abajo dividido por 8.632,8, y tenemos listo, y colocamos chip solver y nos da el resultado inmediatamente de cuánto vale la P2. La P2 dice que es 1.032.687,85 pascales. Entonces, el solo hecho que el fluido se tenga que devolver por entrar por este punto y salir por acá, necesitamos tener 10,3 bar, ¿cierto? O 1.032.000 pascales. Entonces aquí tenemos listo la primera parte, ya tenemos listo cuánto podría ser la presión 2. Cuando ya calculamos la presión 2, nos vamos a calcular ahora la presión 1. La presión 1 la vamos a definir como un balance de energía entre el punto 0 y el punto 1. Para definir la presión 1, que es la que ahora va a estar al otro lado del sistema, nuestra presión 1, que es lo que vamos a buscar ahora, va a ser en este punto la presión 1. Para la presión 1, ya tengo la presión 2. Y esta presión 1 va a estar dado por qué cosa? Por un balance de energía entre el punto 0 y el punto 1, es decir, entre la bomba y el sistema de entrada al cilindro. Entonces tengo que P0 partido por ρg más B0 al cuadrado partido por 2G más Z0 va a ser más o menos la altura de máquina, va a ser igual a qué cosa, a la presión en el punto 1 partido por ρg por la más la velocidad 1 al cuadrado partido por 2G más Z1
más la velocidad, más la pérdida, que es velocidad tubería al cuadrado partido por 2G, por el F, el L, el D y la sumatoria de los K. Todo esto más el delta P partido por rho G. Entonces cuando tengo esto, digo, la P0 es lo que ando buscando. Miren, primer detalle, sé que la velocidad a la entrada del cilindro y la velocidad a la salida de la bomba son iguales. Yo puedo decir que V0 y V1 son exactamente iguales, por lo tanto las voy a eliminar al tiro. Aparte de eso, no tengo diferencia de altura entre estos puntos y sé que no tengo máquina en el sistema, por lo tanto eso ya lo eliminé. Me queda que la P0 va a ser lo que yo ando buscando, es la P1, esa ando buscando. La P1 necesito conocer P0, pero en este ejercicio aún no tengo P0, entonces como no tengo P0, voy a tener que calcular P0. Pero me dan el torque, me dicen que el torque del sistema es 280, me están dando un torque que me dicen que el torque es 280 Newton metro en el conjunto motor bomba. Entonces en el conjunto motor bomba tengo ¿qué cosa? Tengo la bomba y tengo el motor. Sé que en este punto, aquí claramente voy a tener un torque de 280 Newton metros. Con el torque puedo sacar la potencia de accionamiento, y con la potencia de accionamiento puedo sacar la potencia hidráulica, y con la potencia hidráulica saco la presión en cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el primer punto, la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento es el torque por la velocidad angular. Por lo tanto, me queda que la potencia de accionamiento va a ser el torque por 2pi por el número de revoluciones partido por 60. Entonces tengo que la potencia de accionamiento en este ejercicio va a ser torque 280 Newton metros, ¿cierto? 280 Newton metros por 2pi. 2pi que va a ser 2pi por el número de revoluciones que gira la bomba. La bomba gira 2500 RPM, por lo tanto todo esto dividido en 60. Me queda inmediatamente la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento la calculamos, nos va a decir entonces que va a ser potencia de accionamiento, chip variable X, chip igual, entonces ahora digo que esto va a ser la fracción de 280 y esto va a ser por 2pi por 2 por chip pi, ahí está pi, por 2 por 2500, ahí está 1500 y todo esto dividido por 60. Entonces digo por 60 y nos da que esto va a ser igual a cuánto, chip solver, y nos dice que es 73.303,82 watts. Tengo, esa va a ser mi potencia de accionamiento, pero tengo la suerte que si tengo la potencia de accionamiento, la potencia hidráulica, que es la otra que ando buscando, la potencia hidráulica es exactamente igual a la potencia de accionamiento, ¿cierto? Pero por el rendimiento, entonces tengo que el rendimiento de la bomba por la potencia de accionamiento me va a entregar la potencia hidráulica. Entonces digo, potencia hidráulica va a ser igual. Rendimiento de la bomba dice que es de un 60%, sí, tenemos ahí los datos que es 60%, por la potencia de accionamiento que le acabamos de calcular, que va a ser 73.303,82, ¿cierto? Y nos queda que la potencia hidráulica para este ejercicio va a ser igual a, la calculamos inmediatamente. Bien, tenemos entonces la potencia hidráulica y vamos a calcularla. Vamos a calcular, nos dice que esto va a ser la variable que vamos a buscar, x, y vamos a decir que es 0.6 por 70 y el valor que tenemos, 73.303,82, y nos va a quedar que esto va a ser chip solver y nos da que la variable es 982,29, listo, watt. Tenemos al tiro la potencia hidráulica. En el sistema, la potencia hidráulica nos va a dar que la potencia hidráulica es igual a la P sub 0 por el caudal de la bomba. En este caso la potencia hidráulica la conocemos, vale 43.982,29, va a ser igual a P sub 0 que no lo conozco, y el caudal de la bomba es de 100 litros, lo divido por 60.000 para dejarlo en metros cúbicos segundos, entonces saco al tiro cuánto vale el valor de P sub 0,
y P sub 0, vamos a la ecuación acá, entonces digo, esto va a ser 43.982.29 y esto nos queda alfa igual y nos va a quedar por la variable, entonces va a ser esto al x por y aquí colocamos una fracción y esta fracción va a ser 100 dividido en 60.000, 60.000, ahí están los 60.000, sí. Entonces coloco chip, vamos a dar chip solver mejor, chip solver y resolvemos. Y esto nos da 374 y esto es Pascal. Lo tenemos entonces. Tenemos la P sub 0. Entonces el ejercicio nos pedía calcular P sub 0, ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? 26 millones, 374 y todo esto dividido por 8.632 que es el peso específico del aceite, 8. Igual a la presión 1 que es el valor que andamos buscando, partido por el peso específico es 8.632,8 más la velocidad de tubería. Pero como estamos en la línea de retorno, no conocemos la velocidad de tubería ahora, ¿cierto? La velocidad de tubería, entonces esto va a ser, velocidad de tubería es el caudal de la bomba partido por el área 0,785 por el diámetro de la tubería al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad de tubería va a ser igual a este caudal es de 100 litros por minuto dividido por 60.000 y todo esto por 0,785 por el diámetro de la tubería que es 0,023 al cuadrado, lo que nos da una velocidad de tubería. Entonces la calculamos tenemos aquí y dice que esto va a ser velocidad de tubería, es la variable que andamos buscando, esta es igual y una fracción para definir que 100 dividido en los 60.000, entonces 60, 1, 2, 3, 60, me faltó solamente 100 y aquí vamos a hacerlo acá abajo, 60.000 ahí, 1, 60.000, 6.000, 60.000 por .785 y por .023 que es el diámetro de la tubería al cuadrado, esto, y colocamos chip solver y nos dice que esto es de 4,01. tenemos una velocidad entonces 4,01 va a ser la velocidad de la tubería del ducto de impulsión. Entonces aquí velocidad de tubería que nos pide 4,01 al cuadrado partido por 2G 19,62 por el F es el coeficiente roce viscoso, va a depender del Reynolds, velocidad de tubería, diámetro de tubería partido por la viscosidad del fluido. Entonces digo Reynolds, velocidad de tubería es conocida, dice que es 4,01, diámetro de tubería 0,023, viscosidad del aceite ya dijimos que era 6,8 por 10 elevado a menos 5, lo que nos da un Reynolds y el Reynolds nos va a quedar, entonces dice que el Reynolds, la variable y el Reynolds va a ser 4.01 por 0.023 y ahí nos da un valor dividido por 6.8 por 10 elevado a menos 5 y nos da exactamente nada que ver. Y aquí entonces tenemos esto, vamos al final y coloco chip solver, ¿estamos? Y vamos a tener el resultado. Dice que es 1356,3. Entonces sabemos que el F va a ser entonces ahora 64, menos que 2000, por lo tanto ocupamos el 60, voy a hacer acá, no nos queda espacio ahí, entonces me va a quedar que el F va a ser 64 partido por 1356.3, lo que nos da un coeficiente roce viscoso de el F, entonces va a ser chip, vamos a borrar esto, ese va a ser el F, colocamos el igual y vamos a hacer la fracción de 64 dividido en 1356.3. Tenemos y colocamos esto y nos da que esto va a ser chip solver y nos da el tiro el resultado, que dice que es 0
0.047. Entonces voy y digo que si conozco el F ahora, va a ser 0.047. Por el largo, que en el tramo desde la bomba al punto 1 también es de 4 metros, el diámetro de tubería es de 0.023. Tenemos K, sí, tenemos justo, está pasando por la válvula, si ustedes ven el dibujo, está pasando por la válvula 2, y la válvula 2 tiene un K de 20, que es la válvula de bloqueo, más está pasando por la válvula distribuidora, que es la válvula 4, y la válvula 4 tiene una pérdida de 5 bar, que equivale a 500.000 pascales, y todo esto dividido por 8.632,8. Entonces, cuando ya tenemos eso, podemos sacar al tiro cuánto vale la presión en el punto 1. Entonces vamos a decir que ya conozco la presión en el punto 1 y el ejercicio se va casi ya finalizando. Entonces tenemos la presión en 1, meto los datos de la calculadora, voy a decir que tengo la primera fracción que va a ser, dice que es 26 millones, 26, 389, 389, 374, 374, ¿cierto? Dividido por 8.632.8 y nos va a quedar acá igual. Entonces igual al tiro, y nos va a quedar la otra fracción que va a ser fracción de la variable que no conozco, x, partido por 8.632.8. Vamos acá y nos queda que el signo más, entonces más la siguiente fracción que va a ser de la velocidad, que es 4.01, 4.01, esto va a ser al cuadrado, y todo esto dividido por 2G, que es 19.62, 19.62. Acá paréntesis, y dentro tengo una fracción donde dice que el coeficiente roce viscoso 0.047 por el largo de tubería, que es 4 por 4, dividido por el diámetro de la tubería, que va a ser 0.023, y todo esto más las pérdidas. Entonces por K, las pérdidas por K son 20, entonces tengo 20, cierro paréntesis, más, y la última fracción, que voy a decir que tengo 500.000, entonces 500.000 va a ser 500.000 o 5 bar, ahí tengo 500.000, 50.000, 500.000, ya ahí sí, y dividido por 8.632.8, entonces .8, ahí nos quedó. Entonces sacamos de acá y dice que chip solver, y nos va a dar que esto va a ser igual a, tengo que esto es 25 millones 690,36 690,69, ya. Entonces son 25.690.036,69. Con eso ya tengo la presión en el punto 1 y tengo la presión en el punto 2. Con estas dos presiones vamos a ver ahora entonces en el cilindro. Tengo el cilindro en este punto, ya conozco la presión 1 y conozco la presión 2. Conociendo la presión 1 y la presión 2, lo que puedo hacer es una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces digo, ¿qué fuerza están involucradas acá? La fuerza debido a la presión 1 tiene que vencer a la fuerza debido a la presión 2, y tengo que vencer a la carga, que es lo que ando buscando, la fuerza debido a la carga. Entonces digo que el rendimiento del cilindro por la fuerza debido a la presión 1 tiene que ser igual a la fuerza debido a la presión 2 más 1.1 la fuerza debido a la carga. Le estoy sumando con el 10% a la inercia y la fuerza de roce. Entonces digo que esto va a ser rendimiento del cilindro, presión 1 por el área 0.785 por el diámetro del émbolo al cuadrado, y va a ser igual a la presión 2 por 0.785 por el diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado, y todo esto más 1.1 la fuerza debido a la carga. Entonces ahora que ya tengo todo, voy a simplemente reemplazar valores, y los valores los tengo, los voy mirando ahí. Dice que los valores son, el rendimiento del cilindro me dice que es 0.9, la presión 1 la acabo de calcular, dice que es 25 millones 690 0.36,69 por pi cuarto 0.785 por el diámetro del émbolo de 4 pulgadas, por lo tanto va a ser 4, lo multiplico por 0.0254 para dejarlo en metro al cuadrado,
va a ser igual a la presión 2. La presión 2 también la había calculado, sé que es 1.032.687,85 por 0,785, ¿cierto? Y todo esto por, voy a seguir acá, digo paréntesis, paréntesis de nuevo, diámetro del émbolo, 4 pulgadas por 0,0254, todo esto al cuadrado, menos el diámetro del vástago, que es 2,5 por 0,0254, para que quede en metro, esto al cuadrado, cierro paréntesis, más 1,1, y aquí me queda 1,1 y la fuerza de la carga, y 9.81. Entonces en este caso lo único que tengo variable que no conozco va a ser la carga. Es decir, de esta forma podría sacar inmediatamente cuánto vale la carga en el sistema. La voy a calcular cuánto me da la carga. La carga dice que vamos a la calculadora y colocamos acá. Borramos, va a ser punto 9 por 25.690.036 036.69. ¿Sí? Tengo listo eso. Después digo por pi cuarto, punto 785, paréntesis 4 por punto 0,254, cierre paréntesis al cuadrado, y esto nos queda igual, ¿cierto? Igual, igual, listo. Después nos queda 1.032.687.85, y todo esto por punto 785, y todo esto por paréntesis, nos va a quedar 4 por punto 0,254, cierre paréntesis al cuadrado, menos paréntesis 2.5 por punto 0,254, cierre paréntesis al cuadrado, cierre paréntesis, y me va a quedar más 1.1 por la variable x, que es la carga, alf x, y esto por la gravedad, 9.81. Cuando yo tengo esto, 9.81, ¿sí? Digo, listo, chip solver, y me dice que esto es exactamente, dice que nuestra carga es de 16.889,56 kilogramos, lo que equivale más o menos, nuestra carga entonces tiene una carga de 16,8 toneladas. Eso es la carga que puede levantar nuestro sistema hidráulico, siempre y cuando el cilindro, siempre el torque sea de 280 Nm. Para recordar un poco el circuito, lo vamos a ver. Nosotros tenemos que, en el circuito tienen que calcular la presión 1 y la presión 2 para conocer la carga. Para eso hicimos primero en el punto 2 calculamos un balance de energía. Con el balance de energía sacamos la presión en 2. Cuando ya tengo la presión en 2, tengo que buscar la presión en 1. Para buscar la presión en 1, hago de nuevo un balance de energía entre 0 y 1. Todos los datos para sacar cuánto vale la P1. Aquí me encontré que la P0 se me complicó, así que a partir del torque sacamos la potencia de accionamiento, con la potencia de accionamiento sacamos la potencia hidráulica, y con la potencia hidráulica sacamos el P0. Cuando ya teníamos P0, reemplazamos la ecuación y me dio cuánto vale la P1. Conocido P1 y P2, hago un balance de fuerzas en el cilindro. El balance de fuerza en el cilindro nos va a quedar que la fuerza debido a la presión 1 tiene que ser igual a la fuerza debido a la presión 2, la fuerza debido a la carga. Hacemos el balance de fuerza, dice que el rendimiento del cilindro la fuerza debido a la presión 1 tiene que ser igual a la fuerza debido a la presión 2 más 1.1 la fuerza debido a la carga. Y cuando ya tenemos eso, digo el rendimiento del cilindro, reemplazo los valores y me dice que la carga máxima en este sistema es de 16.8 toneladas, lo que tiene que tener lo que podría levantar nuestro cilindro en estas condiciones. Bien, nos veremos entonces en los tutoriales para ver cómo dimensionar motores óleo hidráulico, que será el siguiente ejercicio. Nos vemos, chao, gracias.